Bloque número 4. La Biblia. Doctrina número 24. La Biblia es la única y santa palabra inspirada de Dios. Esto está sólidamente demostrado por la propia Biblia, según lo que leemos en los siguientes textos bíblicos que vamos a examinar a continuación. Comenzaremos leyendo lo que nos dice segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, que dice lo siguiente: Toda escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente competente y esté completamente equipado para toda buena obra. Así que, según nos muestra aquí la Sagrada Escritura, la Biblia, ella misma afirma de que es inspirada de Dios. Por lo tanto, tan solo con este versículo, el 16, queda demostrado la veracidad de nuestra doctrina, de que la Biblia es la única y santa palabra inspirada de Dios. La Biblia no solamente es inspirada por Dios, sino que además es provechosa y útil para muchas cosas buenas, para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia. Es decir, la Biblia es la única que tiene la potestad y la autoridad para enseñar todo lo que tiene que ver con Dios, para censurar o corregirnos. Por lo tanto, no admitimos ninguna clase de censura o corrección que vaya más allá de lo que está escrito en la Biblia. Y además, dice aquí que la Escritura, que viene de Dios, es provechosa para rectificar las cosas. Así que cualquier forma de gobierno que los cristianos teócratas podemos aceptar es únicamente la que emana, la que procede de la Biblia. La Biblia es la única que tiene la autoridad para rectificar nuestra conducta, nuestras acciones, palabras y pensamientos. Y no puede haber nada más que ella. Por eso, cuando una persona que afirma ser representante de Dios, que afirma pastorear al pueblo de Dios, que afirma tener una autoridad de liderazgo sobre otros hermanos en la fe, este siempre se debe de someter a la Escritura cuando rectifica y cuando censura y cuando enseña. Pero si sus palabras van más allá de lo que está escrito, no debemos de obedecerle de ninguna manera, porque la Biblia es la única que tiene legitimidad para hacer eso. Además, la Biblia es provechosa para disciplinarnos en justicia. Por lo tanto, todo lo que vaya más allá de la Biblia es injusticia, es algo malo, y solo lo que enseña la Biblia es algo bueno. De hecho, el versículo 17 dice que la Sagrada Escritura logra como objetivo que el hombre de Dios, es decir, los cristianos teócratas, podamos ser enteramente competentes y estemos completamente equipados para toda buena obra. Por lo tanto, estas palabras son tan claras que demuestran que no necesitamos nada más que la Biblia, que ella es la única y santa palabra inspirada de Dios, porque ella es más que suficiente para hacernos enteramente competentes, es decir, competentes al 100%, y además estar completamente equipado para toda buena obra. Por lo tanto, la Biblia es el único instrumento que necesitamos para rectificar nuestra conducta, para gobernarnos y para saber qué tenemos que hacer. No necesitamos acudir a ninguna persona más que a la Biblia. Y si alguien viene a nosotros ostentando cierta autoridad sobre la congregación cristiana teócrata, debemos de fiscalizar en todo momento sus palabras y su conducta para asegurarnos de que todo lo que dice está sólidamente basado en la Biblia, en la palabra inspirada de Dios. Y si va más allá de ella, tenemos que rechazarla.
Porque al final, todo lo que hable alguien en nombre de Dios, para que sea considerado correcto, verídico y aplicable en nuestras vidas, siempre tiene que basarse en la escritura inspirada por Dios. Por lo tanto, lo que vaya más allá de ella es considerado apostasía, es algo rechazado. Ahora vamos a examinar lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 y 19. Dice así: estoy dando testimonio a todo el que oye las palabras de la profecía de este rollo. Si alguien hace una añadidura a estas cosas, Dios le añadirá a él las plagas que están escritas en este rollo. Y si alguien quita algo de las palabras del rollo de esta profecía, Dios le quitará su porción de los árboles de la vida y de la santa ciudad, cosas de las cuales se ha escrito en este rollo. Qué claras palabras. Aquí la Biblia advierte, por inspiración divina, por la autoridad de Dios, de que nadie puede añadirle a esta sagrada escritura nada, ni tampoco nadie puede quitarle nada. Es decir, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es completa, perfecta y no le falta nada. Nadie puede quitarle una parte de ella, nadie puede arrancar páginas de la Biblia y descalificarla como palabra de Dios, ni tampoco se le puede añadir. Por ejemplo, la Iglesia Católica, debido a su tradición, le ha añadido algunos libros supuestamente inspirados que sabemos que no lo son, especialmente en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento toda la cristiandad está de acuerdo en que los 27 libros del Nuevo Testamento son los que constituyen el canon inspirado por Dios. Así que está muy claro. La Biblia, en sus 66 libros, no debe de añadírsele ni de quitársele nada. Esto es una advertencia que está registrado en los últimos versículos de la Biblia. Y esto demuestra de que la Biblia es única. No puede haber más allá que ella. Y que además ella es la santa palabra inspirada de Dios. Porque es Dios el que ha dado testimonio mediante el Espíritu Santo y mediante su Hijo Jesucristo de que cada una de las palabras de la profecía de estos rollos de la Biblia proceden de él, y no se necesita más que esto. Por eso aquí la Biblia advierte, si alguien hace una añadidura a estas cosas, Dios le va a añadir plagas que están escritas en el Apocalipsis, y que en resumidas cuentas te llevan a la muerte. Y también le sucede lo mismo a aquella persona que se atreva a quitarle partes de la Biblia. Por eso cuando vemos religiones que vienen con un Nuevo Testamento de Jesucristo, que viene con escritos que van más allá de los 66 libros, ya sabemos que son religiones falsas y que van a recibir las plagas que están escritas en la palabra inspirada de Dios. Pero mucho más que eso, no debemos ni siquiera de quitarle ni una palabra a esta Sagrada Escritura, porque de hacerlo, Dios nos puede quitar nuestra porción de vida eterna, nuestra posibilidad de vivir para siempre. Es decir, nos estaríamos condenando a la muerte eterna. Por esa razón, estos versículos que hemos leído en Apocalipsis demuestran inequívocamente que la Biblia es completa. La inspiración divina se completó con las gloriosas visiones del Apocalipsis que se le dio al apóstol Juan, el último de los 12 apóstoles de Jesucristo que quedó vivo a finales del primer siglo de nuestra era, y con ello se acabó la inspiración divina. Comenzó con Moisés y terminó con el apóstol Juan. Por lo tanto, estos versículos bíblicos demuestran esta importantísima verdad bíblica que cree y defiende la Congregación Cristiana Teócrata. La Biblia es la única y santa palabra inspirada de Dios.